La mirada dulce y bonita que tenía se tornó ojerosa y como maquiavélica. Maquiavélica, mi amor, mira esa cara. Temun, el horror. Usualmente usamos esta palabra para referirnos a la emoción generada por un miedo intenso, pero también se refiere a aquellos géneros de las artes narrativas que coquetean con dicha emoción. Por lo mismo, definamos miedo. Es una emoción primaria y deriva de la aversión natural al riesgo o amenaza que todos los animales sentimos. Está íntimamente relacionado a la ansiedad y se dice que el terror es su máxima expresión. Desde un punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo. O sea, un mecanismo de defensa, que en resumidas cuentas sirve para actuar con rapidez y eficacia ante situaciones que así lo ameriten. Por lo que podemos decir que es conveniente para el individuo y su especie sentir miedo. Así como el dolor aparece cuando algo nocivo ataca a nuestro cuerpo, el miedo se hace presente cuando estamos ante una situación en la que se corra peligro. Por eso para algunos esta emoción escapa al plano filosófico, pues es un producto de la conciencia y ayuda a expandir nuestro conocimiento. La historiadora neozelandesa Joanna Burke propone que el principal transmisor del miedo en la actualidad son los medios masivos de comunicación, sirviendo entre tantas cosas como una herramienta de dominio político y control social. El ejemplo claro de esto sería la retransmisión de la Guerra de los Mundos por Orson Welles en 1938, que desató alarma y pánico colectivo en Estados Unidos, o los numerosos movimientos sociales fundamentados en el miedo al fin del mundo. En las artes, esta emoción es omnipresente, tan así que es un género narrativo en sí mismo, cuentos de miedo, novelas de terror, etc., que fue particularmente trabajado en el siglo XIX por referencias como Edgar Allan Poe y más tarde Howard Phillips Lovecraft. La literatura ha generado personajes específicos para infundir terror. Tal es el caso de Drácula, el hombre lobo o el monstruo de Frankenstein, por lo que no tardaría en replicarse en la gran pantalla. Otras formas de expresión también han hecho usufructo del miedo. Obras como El grito de Edvard Munch o incluso El abuso del apocalipsis como tópico en la Edad Media dan soporte a esta teoría. Hablando del apocalipsis, las religiones, en particular las monoteístas, evidencian algún tipo de miedo religioso, ya sea al castigo o sufrimiento infinito como consecuencia por no creer o cumplir con las normas establecidas, o a la sola idea de un ser divino. Algunos incluso optan por hacer la división entre el miedo, que está relacionado a la conciencia y al individuo, y el temor benigno, que es reverente, obediente y respetuoso. Momento de trivia. Ya que tenemos una idea general del miedo, pregunto de quién es esta cita. La emoción más antigua y más inmensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. A. Edgar Allan Poe. B. Mary Shelley. C. Howard Phillips Lovecraft. A pensar. Respuesta. C. Howard Phillips Lovecraft. Esta emblemática frase del escritor fue utilizada varias veces en el correr de su vida y hoy en día es incluso una referencia en sí misma. Resulta que se discute bastante la diferencia entre terror y horror. Según la RAE, el terror es un miedo intenso, mientras que el horror es un sentimiento intenso causado por algo espantoso. Aunque hay corrientes que los consideran sinónimos y otras que definen al horror como una emoción distinta al miedo, caracterizada por una aversión profunda hacia alguien o algo. Una de las distinciones que más abunda es considerar terror a una situación que tiene explicación racional y horror a una que implique algo paranormal. Igualmente, todo esto al pedo, pues en el ámbito de las artes ambas palabras significan lo mismo, aunque Stephen King comenta que el terror puede funcionar a 3 niveles. El horror, que genera sensaciones físicas; el terror, que está más relacionado con la especulación; y finalmente la repulsión, que es considerada el nivel más bajo del género, lugar donde abundan la sangre, las tripas, desperdicios o acciones totalmente reprobables. Un ejemplo sería el cuento Full Play de la saga The Crypt of Terror, donde se desarrolla un partido de béisbol con un cadáver ocupando la posición de pitcher. Si tratamos de buscar el origen para el género, rápidamente nos chocamos con el folclore y la religión, tratando de explicar eventos existenciales tales como la muerte, el más allá, el mal o lo demoníaco. Hay que comprender, milenios en el pasado, fenómenos ajenos como
como eventos climáticos podían representar una gran amenaza, por lo que lo desconocido se volvió una de las mayores fuentes de terror y eran necesarias las explicaciones que estas creencias brindaban. Así podemos decir también que en las variadas mitologías se explota el miedo. Es más, el titán Prometeo sirvió de inspiración para la creación de Frankenstein. La Edad Media. Con el establecimiento del cristianismo en Roma, todas estas creencias que pretendían causar temor, poco a poco fueron catalogadas como paganas y posteriormente asociadas con el satanismo. Figuras como la del vampiro, hombre lobo, fantasma, bruja, entre tantas, comenzaron a tener más popularidad y más allá de las muertes causadas por la Santa Inquisición, estas sirvieron de inspiración más tarde en la literatura gótica. Muchos dicen que acá es cuando surge la literatura del terror, pero es debatible, ya que de por sí es muy complejo determinar cuándo termina lo gótico y comienza el terror. Uno de los motivos por el que se cree que la ilustración gótica exploró tanto los tópicos sobrenaturales es debido a que en el siglo XVII comenzó la ilustración y con el llamado pasaje del pensamiento mágico al pensamiento racional, varios autores pudieron dar vida a su imaginación en el campo del arte, otros tantos pudieron disfrutarlo y ninguno era quemado vivo por hacerlo. Si bien no hay un consenso claro de cuál es la obra madre del género, se dice por un lado que es El Castillo de Otranto por su fecha de publicación y por el otro Frankenstein o el moderno Prometeo, dada su popularidad. En el siglo XX, el éxito del género no fue menor y los medios audiovisuales fueron los grandes protagonistas. La TV y el cine supieron darnos obras que calarían profundo en la cultura popular. El mismísimo King expuso que el género del horror suele pasar por ciclos de gran popularidad que están bastante alineados a los periodos de inestabilidad económica y política, pues las obras parecen reflejar bastante bien las inquietudes existentes, pero sin representar un riesgo real. En fin, como comprenderán, el horror, al ser una expresión del miedo, puede estar presente en todos los ámbitos y obras. Esto mismo dio surgimiento a subgéneros, los que si bien pueden estar presentes al mismo tiempo, son relativamente fáciles de diferenciar. Así que hagamos un listado de subgéneros del horror en el cine. Cine de monstruos. Desde los años 20 hasta los 50, este fue el cine de horror reinante. Usualmente inspirado en obras de la literatura gótica, a este género le debemos la popularidad de las figuras clásicas del vampiro, la bruja, el hombre lobo, etc. Ciencia ficción. Acá también pueden ir los extraterrestres. En los 50, con el avance de la tecnología, apareció este género centrado típicamente en catástrofes apocalípticas. Paranormal. Este se podría decir que es el género que siempre ha estado presente. El temor a lo desconocido es un concepto perpetuo ya. Suele tener personajes bastante escépticos para así lograr mayor representación por parte de su público. Ecoterror. Algunos dicen que se trata de un tipo de cine de monstruos, pero ciertamente fue muy popular a partir de los 70. Alguna clase de animal o de vegetal suele ser el antagonista y el humano la presa. Slasher. Dado que el nombre es un anglicismo de cuchillada o de cortar en inglés, es entendible que se trate del cine que tiene como villano a un psicópata que usualmente es un asesino serial y acecha a nuestros protagonistas. Zombies. Se podría decir que el cine dio vida a los muertos vivos, o al menos a su concepto, ya sea por una enfermedad de origen natural, mágico o divino, o por algún motivo sin explicar, los muertos vuelven a la vida y atacan a los vivos. Gore, o gore para los amigos, se podría decir que este subgénero se hace presente en todos los anteriores, en mayor o en menor medida. Tiene como protagonista el miedo por la destrucción del cuerpo humano. Sí, gente, sé que podemos encontrar varios tipos más, pero es solo una opinión, así que déjanos un comentario con tu película de terror favorita, así después hacemos un ranking. el horror siguió siendo metamorfosis. Entre tantas cosas, llegó al mundo de los videojuegos. El primero en su clase fue Haunted House, en 1972, para la Magnavox Odyssey. Este curioso título orientado hacia el multijugador, incluso en nuestros tiempos es raro. Había que poner una capa plástica sobre la pantalla del televisor, la cual emularía el escenario del juego. Pero lo que realmente destacó fue la llegada de un subgénero, que es propio de los videojuegos y altamente complejo de replicar en algún otro campo, el horror de supervivencia, con su pionero Resident Evil en 1996 para la PlayStation. Esta emoción generada por el miedo ha estado presente desde siempre, es parte integral de nosotros como especie y en gran medida no seríamos lo que somos sin ella. Es por eso que estoy seguro que sus formas seguirán evolucionando a la par de los medios y nosotros mismos. Como sea, gente, se trata de un
tópico inmenso y la intención de este video es que sirva de inicio a una serie relacionada. Así que esta va a ser una frase que van a oír mucho. No van a tardar en salir más videos que exploren el tema. Soy el Chino, ya lo saben. Si te gustó el video, métele me gusta. Si querés enterarte cuando salgan más, suscríbete. Y no te olvides que esta fue una más de las opiniones que no importan. No te olvides de seguirme en las redes. Bye bye.